¿Qué tal, hermanos? Buenos días, Dios les bendiga. Un domingo más que tenemos la gracia y el privilegio de poder congregarnos de manera virtual y poder compartir con la palabra de Dios. Hoy, domingo 12 de septiembre, un día especial, como todos los domingos, en un mes especial, en el mes en el que celebramos el mes de la Biblia, ¿no? Bueno, quiero invitarlos a compartir y a que podamos reflexionar en una porción de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a compartir un pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9. Los invito a que puedan estar buscando en sus Biblias el libro de Juan, capítulo 9. Vamos a leer desde el primer versículo, desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Libro de Juan, capítulo 9, versículo 1. Y al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es menester que yo haga las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del cielo. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego le decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Otros decían: Él es, y otros: a él se parece. Él decía: Yo soy. Y le decían: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No lo sé. El Evangelio de Juan es un evangelio especial, es un evangelio notablemente diferente a los otros tres evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento. Así como el libro de Mateo, de Marcos y de Lucas coinciden en muchos de los relatos, el Evangelio de Juan tiene aproximadamente el 90% de todos los relatos que no aparecen en los otros tres evangelios. Se dice que los otros evangelios son sinópticos, que mantienen la misma mirada. Sin embargo, el Evangelio de Juan es un poco distinto, diferente. Su lenguaje es mucho más sencillo, pero el contenido es realmente profundo. No tiene un vocabulario técnico, quizás como tiene el Evangelio de Lucas, por ejemplo, ¿no? o el Evangelio de Mateo, ¿sí? Pero sí tiene un lenguaje bastante sencillo y el mensaje es bien profundo. Juan omite, por ejemplo, en los relatos que sí aparecen en los otros tres evangelios, el bautismo de Jesús, la transfiguración, algunas parábolas, algunas liberaciones. Sin embargo, agrega, ¿no?, en este evangelio de Juan otras cosas que los otros tres evangelios no mencionan, como ser la conversión del agua en vino en las bodas de Canaán, la resurrección de Lázaro, el lavado de pies de los discípulos. El Evangelio de Juan es un evangelio plenamente espiritual, ¿no? Tiene un contenido muy interesante y muy sencillo a la hora de poder leer. En el tema principal que tiene este evangelio es mostrar a Jesucristo como el Hijo de Dios y como que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Con lo cual es un evangelio que muestra a Jesucristo como el verdadero Salvador. Los otros tres evangelios también lo muestran así, como el resto de los relatos de la Biblia. Sin embargo, en el Evangelio de Juan encontramos menciones en las cuales Jesucristo
hace referencia al yo soy del Antiguo Testamento. Y entre ellas, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan: yo soy el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesús, el camino, la verdad, la vida. Yo soy la vid verdadera. El Señor Jesucristo, vemos que en el Evangelio de Juan se identifica como aquel yo soy del Antiguo Testamento. Y acá sucede en este relato, en este milagro de sanidad contado en el Evangelio de Juan, sucede algo muy particular. Dice que el Señor Jesús iba caminando con sus discípulos y en un lugar determinado se encuentra con un ciego. Vemos que en otros relatos de otros milagros muchas personas van hacia el Señor Jesucristo. Sin embargo, en esta ocasión la vida de este hombre es cruzada por el Señor Jesucristo. Quizás en este hombre no había ningún tipo de intención, pero el Señor Jesús cruza al encuentro de esta persona, de este hombre que era ciego de nacimiento, y existe una discusión entre los discípulos, ¿no? Que la vemos en el versículo número 2. Dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Nosotros sabemos que el pecado, todo sufrimiento, presión, dolencia, toda situación que nos aflige, sucede porque el pecado entró al mundo, ¿sí? Todos sabemos que las cosas que nos hacen, que nos afligen realmente, son porque el pecado entró a este mundo. Sin embargo, acá los discípulos tratan de buscarle una razón, algo que el entendimiento pueda discernir, algo que el entendimiento pueda discriminar de alguna manera, ¿no? Entonces, ellos hacen una pregunta que tiene que ver con la razón y preguntan: ¿quién pecó? ¿Pecó él para que esté ciego? ¿Pecaron sus padres para que esté ciego? Hemos escuchado mucho últimamente sobre la pandemia, si es una consecuencia del pecado, si es un castigo de Dios, si es que es una corrección que viene de parte de Dios para que el hombre entre en sus caminos. Lo que sí tenemos que entender, saber y conocer es que Dios es soberano por sobre todas las cosas y nada sucede sin que Dios así lo permita. Lo hemos visto a lo largo del relato de la vida de Job, a lo largo del relato de los profetas también, con lo que Dios hizo con su pueblo, ¿no? Sin embargo, acá los discípulos trataban de buscar una respuesta que pudiese encajar con la razón, ¿no? En aquellos tiempos los judíos tenían una suposición, y esa suposición era que el sufrimiento era por causa del pecado, ¿no? A causa del pecado, entonces, como muchos sabemos, surgió el cautiverio, las rebeliones fueron castigadas con la muerte, ¿no? Entonces existía ese pensamiento de que el sufrimiento era por causa del pecado, y la razón trataba de hacerles entender a los discípulos cuál era la causa. Sin embargo, la razón y el pensamiento lógico nos lleva a pensar de esa manera, ¿no? Volviendo al ejemplo de la pandemia, podemos decir que la pandemia es el sufrimiento que tenemos por causa del pecado. Sin embargo, el Señor Jesucristo en el versículo 3 quiebra ese pensamiento lógico, ¿no? Ese pensamiento que trata muchas veces de llevarnos a encuadrarnos en una respuesta que nuestra razón pueda entender. Y el Señor Jesucristo quiebra con ese pensamiento lógico. Y fíjense, en el versículo 3, el Señor Jesús dice: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Y conocemos que las obras de Dios, entre otras cosas, es movida por el amor, movida por la misericordia, movida por la ternura que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y las obras de Dios en este hombre era ciego, no por lo que muchos podrían llegar a razonar, porque pecó él o porque pecó sus padres o porque arrastraba con un pecado generacional, por así decirlo, sino que este hombre era ciego de nacimiento, porque Dios tenía un propósito en la vida de él. El sufrimiento en nuestras vidas tienen un propósito, y Dios conoce el propósito que tiene para cada uno de nosotros en cada una de las circunstancias que nosotros vivimos. Y Él disipa toda tiniebla, el Señor Jesús disipa toda tiniebla, porque en el capítulo 8 del mismo libro de Juan, en el verso 12, dice: yo soy la luz del mundo. Y es una de las afirmaciones que leíamos al principio, ¿no? Dentro de estas afirmaciones que manifiesta el libro de Juan, donde dice que Él se presenta como el yo soy, ¿no? Y una de las afirmaciones entonces es que Él es la luz del mundo. El Señor Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y donde hay luz, no hay tinieblas. Dios permite las adversidades para poder mostrar su poder, para poder mostrar su misericordia, para poder mostrar sus milagros a nuestras vidas. Este hombre carecía de vista de nacimiento, nunca vio este hombre. Sin embargo, Dios tenía un propósito en esa ceguera. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y el propósito era poder manifestarse. Pero como todos sabemos, Dios, por sobre todas las cosas, es justo, ¿no? Entonces, la razón nos lleva a pensar, y es algo cierto y real, que Dios es justo y que en Él no hay pecado. Quizás uno de los versículos, uno de los pasajes que de mejor manera muestran la justicia de Dios, lo podemos encontrar en el libro de Job, en el capítulo 8, en el versículo 3, donde dice que Dios Todopoderoso nunca tuerce la justicia ni el derecho. Dios no tiene dobles matices ni dobles discursos. Dios es justo y el pecado debe ser reprimido. Y como el pecado debe ser reprimido, esa es la justicia. Entonces, la razón diría: si pecamos, merecemos las consecuencias eternas de ese pecado. Y eso es una realidad, porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, el amor y la ternura y la misericordia de Dios nos dice que ese pecado fue pagado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que nosotros no asumimos con las consecuencias eternas que tiene ese pecado. Para nosotros la salvación es gratuita, solo debemos depositar nuestra fe en el Señor Jesús. Sin embargo, como Dios es justo y no tuerce la verdad ni la justicia, alguien tuvo que pagar por nuestros pecados. Y ese fue el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense, ¿no? Esto es como ir a un recital que es gratuito, ¿no? Para nosotros que podemos ir al recital y disfrutarlo y gozarnos en la música o en lo que ese festival pueda mostrarnos, y no tenemos que pagar nada, es buenísimo, ¿sí? Sin embargo, alguien le pagó al músico, alguien pagó el sonido, alguien pagó las luces, alguien pagó el que tuvo que limpiar el escenario después que los músicos se fueron, ¿no? Alguien tuvo que pagar. Para nosotros ir a ese recital fue gratuito, sin embargo, alguien pagó por eso. La salvación es exactamente igual, ¿no? La salvación es así. Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. Esto muestra que Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo justo y recto, porque Cristo pagó por nuestros pecados para que cada uno de nosotros tengamos salvación gratuita.
Volviendo al ejemplo que nos muestra la palabra de Dios, con este hombre que era ciego de nacimiento, el paso de la vida del Señor Jesús por la vida de este hombre que era ciego de nacimiento, lo cambió para siempre. Y vimos que nuestra razón queda quebrada, queda de lado nuestra razón cuando el Señor Jesús nos muestra que muchas de las cosas que vivimos son para que Dios se manifieste en gloria, en poder, en misericordia, en milagros en cada uno de nosotros. No por las consecuencias de lo que podamos arrastrar, ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros antepasados, ¿sí? Sino que para que la gloria de Dios y las obras de Dios se manifiesten en cada uno de nosotros. Vemos en los versículos 6 y 7 del relato, dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hay un acto de amor enorme por parte del Señor Jesucristo. Sin que este ciego haya pedido recobrar la vista, sin que este ciego haya visto el rostro del Señor Jesucristo, Jesucristo sabía que había una obra que tenía que llevar adelante para que Dios se glorificara y se manifestara en la vida de todos los que estaban ahí. Entonces dice que el Señor Jesús hizo con saliva barro, sin ahondar en detalles que quizás no están revelados en estos pasajes. Acá hay una señal clara, ¿no? Dios formó al hombre y creó al hombre, hizo una creación nueva a través del barro. Esta misma señal que hizo Dios y que el pueblo de Israel conocía y que el pueblo judío conocía, esta misma señal la hizo Jesucristo. Y con barro formó ojos nuevos en este hombre que era ciego de nacimiento. Fíjense, ¿no? Con barro Dios vuelve a hacer un milagro. Otra vez el Señor Jesús mostrando que Él es Dios, mostrando que las obras que estaban escritas en el Antiguo Testamento y que el pueblo de Israel conocía, otra vez el Señor Jesucristo poniendo en práctica esas obras, diciendo: yo soy, yo y el Padre somos uno. Hizo barro y a través de ese barro, a través de esa obra, dice el Señor Jesús, y el relato bíblico nos muestra que formó ojos nuevos en este ciego. Y al volver del estanque, que el estanque de Siloé era un lugar muy conocido en la tierra de Jerusalén, al volver del estanque, este hombre vuelve con ojos nuevos, con una vista recobrada. Me imagino lo que debe ser no ver nunca y en un momento determinado de sus vidas volver a ver, ¿no? El versículo 4 de este mismo capítulo 9 dice: es menester que yo haga las obras del que me envió. Es necesario, dice la palabra de Dios, ¿no? Es necesario, dice el Señor Jesús, que yo haga las obras, porque a través de este milagro Dios se glorifica en la vida del ciego, y a través de la palabra de Dios Dios se glorifica en nuestras vidas, y a través del sufrimiento y de las dolencias y de la pandemia Dios se glorifica en nuestras vidas. Quizás el año pasado nunca hubiésemos imaginado escuchar un sermón de la iglesia a través de la televisión, de la computadora, del celular. Y hoy Dios se está manifestando y se está glorificando en nuestras vidas a través de este medio, ¿no? Y muchas cosas más. Muchas personas han puesto su confianza en Dios. Muchos han vuelto al Señor Jesús. Muchos han vuelto a sentir la necesidad de estar cerca del Señor Jesús. He conocido en esta semana un testimonio de unos hermanos que han vuelto al camino del Señor, y me gozo plenamente, me gozo en el Señor,
porque yo sé que es necesario que Dios obre de esta manera para volver a traer a sus hijos al redil. Es necesario que estas cosas sucedan, ¿no? Es necesario que por ahí tengamos estas dificultades, esta ceguera como tenía este hombre, para que Dios muestre la luz en nuestras vidas. Dios nos abre a cada uno de nosotros los ojos para que podamos ver y contemplar su gloria y su poder. Jesucristo sana corazones, sana ideas, sana razones. Jesucristo sana nuestro espíritu, Jesucristo sana nuestro cuerpo, ¿no? Vemos muchas veces y conocemos testimonios de sanidades completas por parte del Señor Jesús. Dios aún sigue obrando, Dios aún sigue manifestándose en nuestras vidas. Quizás sea un tiempo de tormenta, quizás sea un tiempo en el cual la barca va para un lado y va para otro en el medio de la tormenta. Sin embargo, sabemos que si el Señor está en nuestra barca, hay paz en medio de esa tormenta. Confiemos en Dios. Pensemos que detrás de este milagro se ve la grandeza de un Dios que un día se encarnó en un hombre, calzó sus sandalias y con sus pies llenos de tierra anduvo predicando el Evangelio, mostrando milagros, mostrando sanidades. Un Dios que se hizo hombre, Jesucristo, y que humildemente y obedientemente pagó el precio de nuestros pecados al ir a la cruz del Calvario. ¿Cuánto le debemos al Señor Jesús? ¿Cuánto le debemos a Dios? Le debemos toda nuestra vida, le debemos toda nuestra adoración, toda nuestra obediencia, le debemos todo nuestro corazón. Todo lo que tenemos es de Él. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si confiamos que todas las cosas nos ayudan a bien, entonces podemos saber que aún los momentos difíciles, aún los trances más dolorosos en nuestras vidas, sabemos que ayudan a bien. Porque Dios quiere manifestarse, quiere manifestar sus obras a través de estas situaciones que vivimos. El paso de Jesucristo por la vida de este hombre dejó una marca imborrable, dejó una marca intachable que fue para siempre, recobró la vista. Dios hizo a partir de ese momento una vida nueva en este hombre, inclusive hizo un hombre nuevo, ¿no? El paso de Jesucristo por nuestras vidas tiene que hacernos personas nuevas. Fíjense lo que dicen los versículos finales, los versículos 8 y 9. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Otros decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Fíjense, ¿no? Dios había hecho de él una persona nueva, a tal punto que muchas personas dudaban si realmente él era el mismo o era otro. Porque el paso de Jesucristo en nuestras vidas nos transforma para siempre. La vida que quizás teníamos antes ya no es la misma que tenemos ahora. Y muchos podrán decir, pero ese no era el que andaba haciendo tal y cual cosa. Pero, ¿cómo puede ser que aquella persona que antes estaba en esta situación, bajo estos vicios o con este pensamiento, ahora Dios lo haya transformado? Si Dios, al pasar por nuestras vidas, no nos transforma, entonces deberíamos replantearnos seriamente si es que nos hemos dejado transformar por el Señor Jesús, si es que realmente somos del Señor. Dios tiene que transformar. 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, nos dice que estar en Cristo nos hace nueva criatura. Y las cosas viejas, añade este versículo, quedaron en el pasado. Las cosas viejas pasaron, con lo cual Dios traza una línea de comienzo nuevo en nuestras vidas. Si así no es, debemos revisar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Pero si así ha sido y si así es, entonces podemos tener la certeza de que Dios tiene el poder y la capacidad
de transformarnos. Y el Espíritu Santo que nos da a nuestras vidas, la persona del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestro espíritu, es quien nos da el entendimiento de poder discernir esta nueva vida que tenemos en el Señor Jesús. El poder de Dios transforma nuestras vidas y eso lo muestra, como decía recién, a través del Espíritu Santo. Quiero terminar esta reflexión con un pasaje que está en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, en el verso 18. Y tiene que ver un poco sobre esto de la razón y del corazón, ¿no? Dice Miqueas capítulo 7, verso 18, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Lo he leído en la Nueva Versión Internacional. Y me encanta este pasaje, porque la razón diría que lo correcto y lo justo sería que Dios no pase por alto el pecado en nuestras vidas, que cada uno pague por lo que hizo. Eso dice la razón. Sin embargo, Dios sigue siendo justo y pasa por alto, como dice la palabra, nuestras transgresiones y nuestros pecados. ¿Alguien pagó? Sí, alguien pagó. Y el precio fue su vida, fue la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para que Dios pase por alto nuestras transgresiones y la culpa del pecado en nuestras vidas, Cristo tuvo que ir a la cruz, por vos, por mí y por cada uno de nosotros. Eso fue para que podamos tener vida eterna al depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y me quedo con esta palabra, con este pensamiento que lo hago mío, como cuando Dios habla a nuestros corazones, ¿no? El deleite de Dios es amar. Y así lo declara desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y quizás la máxima promesa de amor que encontramos, la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, donde empieza diciendo que tanto amó Dios al mundo. Y confirma esta palabra, que por amor a cada uno de nosotros, Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, para que todos aquellos que ponemos nuestra confianza en el Señor no andemos perdidos, sino que tengamos vida eterna. Para que tengamos fruto, para que tengamos vida, para que el fruto en nuestra vida abunde, para que abunde el amor, para que abunde la bondad, para que abunde la paciencia en los momentos de la prueba, la templanza en nuestras vidas, para que las obras de Dios se manifiesten en cada uno de nosotros. Guardemos esta palabra, guardemos estas promesas y esto que Dios se manifestó a través de un milagro del Señor Jesucristo en este ciego, cómo transformó su vida, cómo hizo a través de un milagro, creó ojos nuevos, creó vista, dio a conocer y a entender que muchas veces nuestra razón no encaja con las cosas de Dios, ¿no? Sin embargo, podemos ver a un Dios amoroso, a un Dios tierno, que dio a su Hijo para que cada uno de nosotros que pongamos nuestra confianza en Él no estemos perdidos en este mundo ni en las consecuencias del pecado, sino que tengamos vida eterna. Te invito a que pongas tu confianza en Dios. Te invito a que camines todos los días de la mano del Señor Jesús, que no te apartes ni un minuto, ni un segundo, porque de su mano tenemos la victoria asegurada. Queridos hermanos y amigos, los extraño un montón y los amo con todo mi corazón. Que Dios les bendiga.